¿Cómo traducir el verbo necesitar al ruso? El verbo necesitar en ruso normalmente se expresa con la palabra нужен. Нужен. En ruso es un adjetivo corto. Literalmente se traduce como necesario. Y si es un adjetivo, entonces no se conjuga como todos los verbos, sino sus formas dependen del género y del número del sujeto. Si el sujeto es de género masculino, esta palabra tiene la forma нужен, es necesario. Si el sujeto es de género femenino, ya tiene la forma нужна. Нужна, es necesaria. En neutro se ve como нужно. Нужно. Y si el sujeto está en plural, no importa de qué género es, las palabras rusas en plural no tienen género, pues en plural esta palabra tiene la forma нужны. Нужны. Son necesarios o son necesarias. Y como pueden notar, estas formas se distinguen por la última sílaba y tienen las terminaciones de adjetivos cortos. Y ahora, ¿cómo se forman las frases con necesitar en ruso? En español normalmente tenemos un sujeto, el verbo necesitar y un objeto directo. Por ejemplo, yo necesito un libro. En ruso esta frase va a formarse de un modo diferente. Lo que en español es sujeto, en ruso va a ser un objeto indirecto, en dativo, que responde a la pregunta ¿a quién? Después ponemos el adjetivo нужен, que tiene el género y el número del sujeto en ruso. Y después va el sujeto en nominativo, lo que en español era el objeto directo. Por ejemplo, yo necesito un libro, en ruso va a sonar literalmente como para mí o a mí es necesario un libro. Por ejemplo, él necesita un coche. Ему нужна машина. Ему нужна машина. Ему es el pronombre él, on, en dativo. Ему, a él, нужна es necesaria, está en femenino porque el sustantivo машина en ruso es de género femenino. Ella necesita dinero. Ей нужны деньги. Ей, a ella, está en dativo. Нужны tiene la forma plural porque el sustantivo деньги, dinero, en ruso está en plural. Nosotros necesitamos dinero. Нам нужны деньги. Нам es el pronombre мы, nosotros en dativo, y la forma de нужны queda la misma porque el sujeto es el mismo, es деньги, dinero. Ustedes necesitan dinero. Вам нужны деньги. Necesito papel. Мне нужна бумага. Бумага en ruso es de género femenino. ¿Necesitas un cuchillo? Тебе нужен нож. Нож es de género masculino. María necesita un cuchillo. Марии нужен нож. Марии está en dativo. El hombre necesita un peso. Мужчине нужно одно песо. Песо es de género neutro. El sustantivo мужчина, hombre, está en dativo. Los chicos necesitan un peso. Мальчикам нужно одно песо. Мальчикам, los chicos, también está en dativo y el sujeto queda el mismo, одно песо. Ellos necesitan comer algo. Aquí en español no hay objeto directo, sino un verbo, entonces en ruso no hay sujeto, y en este caso se utiliza la forma neutra del adjetivo нужен, нужно. Им нужно что-нибудь съесть. Comer se traduce al ruso como съесть, en ruso también es la forma infinitiva. El gato necesita comer algo. Коту нужно что-нибудь съесть. Aquí коту, кот está en dativo. Necesitas beber agua. Тебе нужно пить воду. Necesitamos beber agua. Нам нужно пить воду. Y en tales combinaciones necesitar más un verbo. En ruso también podemos utilizar otra palabra, nada. Quiere decir exactamente lo mismo, pero se usa solamente en la lengua hablada. Por ejemplo, Alex necesita correr. Алексу нужно бегать.
Esta frase tiene el mismo significado que Алексу надо бегать. Алексу надо бегать. Ustedes necesitan leer más. Вам нужно больше читать. Вам надо больше читать. Pasado. Para utilizar una frase con necesitar en pasado, tenemos que añadir el verbo быть, ser en pasado. Las formas del verbo быть en pasado son las siguientes. Был, была, было, были. Y así las formas de necesitar en pasado en ruso son нужен был para masculino, нужна была para femenino, нужно было para neutro, нужны были para plural. Noten que estas dos palabras se pronuncian juntos y suenan como una palabra y tienen una acentuación. Нужен был, нужна была, нужно было, нужны были. Ella necesitaba dinero, ей нужны были деньги. Деньги está en plural, por esto se usa la forma нужны были. Иван necesitaba un coche. Ивану нужна была машина. Машина es un sustantivo de género femenino. Нужна была машина. Лиза necesitaba un pasaporte. Лизе нужен был паспорт. Necesitábamos comer. Нам нужно было есть. Aquí también se utiliza la forma neutra. Нужно было. Нам нужно было есть. Ojo con el verbo есть. Aquí es la forma infinitiva del verbo comer. Есть. Y no es el verbo ser en tercera persona singular. No los confundan. Necesitabais comer. Вам нужно было есть. Ellos necesitaban beber. Им нужно было пить. Él necesitaba respirar. Ему нужно было дышать. Y en pasado también con los verbos en la lengua hablada podemos utilizar la palabra надо. Ему надо было дышать. El pájaro necesitaba volar. Птице нужно было лететь. Птице надо было лететь. Futuro. Y para poner una frase con necesitar al futuro, tenemos que poner el verbo быть al futuro. Las formas del futuro del verbo быть son las siguientes. Буду, будешь, будет, будем, будете, будут. Y también hay una opción más para el futuro, es utilizar el verbo понадобиться, necesitar. Es un verbo perfectivo y en futuro se utiliza bastante frecuentemente. El verbo понадобиться se conjuga de la siguiente manera, muy parecido al verbo понравиться, gustar, si lo conocen. Понадоблюсь, понадобишься, понадобиться, понадобимся, понадобитесь, понадобятся. Es un verbo reflexivo, así la partícula ся o si se añade al final y en la forma de la primera persona en singular se añade la letra L, понадоблюсь. Pero tengan en cuenta que este verbo es reflexivo y literalmente se traduce como necesitarse y se utiliza de la misma manera que el adjetivo нужен. Así lo que se necesita es el sujeto y a quien se necesita es el objeto indirecto en ruso. Necesitaremos un diccionario. Нам нужен будет словарь. El género y el número del adjetivo нужен coinciden con el género y el número del sustantivo словарь, diccionario, y el verbo быть tiene la forma de la tercera persona singular. También podemos decir lo mismo con el verbo понадобиться. Нам понадобится словарь. Ella necesitará una moneda. Ей понадобится монета. Ей нужна будет монета. Tú necesitarás gafas. Тебе нужны будут очки. Тебе понадобятся очки. Él
necesitará nadar. Ему нужно будет плыть. Ему надо будет плыть. En futuro con los verbos también se utiliza la palabra nada. Si el sujeto es un pronombre, normalmente se utiliza el orden de las palabras un poquito diferente. Por ejemplo, te necesitarán mañana, им нужен будешь ты завтра. Es el mismo orden que en otras frases, pero no suena muy bien, suena un poquito raro. Suena mejor la frase ты им будешь нужен завтра. Noten también que las palabras будешь y нужен también tienen un orden diferente. En ruso el orden de las palabras no es fijo, en realidad pueden utilizar cualquier orden, pero normalmente influye el sentido. Esta frase «Ты им будешь нужен завтра» significa que te necesitarán mañana, no otro día, sino mañana. Y también se puede decir lo mismo como «Ты им понадобишься завтра». Ella me necesitará. Я ей буду нужна. Uso la forma нужна porque yo soy de género femenino. También podemos decir я буду нужна ей o también ей нужна буду я, pero esta frase ya quiere decir que soy yo a quien necesitará. Y si fuese hombre utilizaría la forma masculina del adjetivo нужен. Ella me necesitará, я буду нужен ей.